Cordial saludo, mi nombre es Nelly Rivas Rodríguez. A continuación voy a exponer la fase 2, síntesis del diseño del curso de estática y resistencia de materiales. Entonces, para el trabajo colaborativo 1, que fue en la fase 2, se evaluaron las cargas externas y bueno, lo que debe de soportar la estructura asignada. También se determinó las cargas muertas y bueno, las cargas vivas que fueron dadas o explicadas por el tutor del curso. A continuación, entonces, el problema del diseño de estructura, entonces, es el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular a 9 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 4 metros entre sí, las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirá con perfil de acero estructural A36, que son ángulos de piernas iguales, L es 64 por 64 por 4.8. Los datos para la cercha entonces sería la longitud de la cuerda inferior 9 metros, la longitud de la cuerda superior 10.39 metros, el número de cercha 7, el área de influencia sería 41,5 metros cuadrados, la velocidad del viento 10 metros sobre segundos en Cúcuta. Como podemos observar en la imagen, entonces miramos las cerchas que tienen un espacio entre sí de 4 metros y las longitudes de 9 por 24. Y también podemos observar las correas de celosía. Para el cálculo de longitud de cada elemento, entonces en primera medida tomamos el total, que son 9 metros, y lo dividimos entre 6 tramos, que sería esta parte, que será para hallar la cuerda inferior en esta parte. Y cada tramo medirá entonces 1.5, que es el resultado, y será para AL, LK, KJ, HI y JGH. Para hallar o calcular la cuerda superior, entonces tomamos 10,3 y lo dividimos entre 6 y nos da un resultado de 1.73 metros, que se hace referencia a AB para los tramos AB, BC, CD, DE, EF, FG. Bueno, entonces para hallar los siguientes tramos, los demás, partimos de BL, que se halla de la diferencia de cuadrados y con la raíz, y nos da un total de 0,86 metros, que sería el valor para BL, ¿sí? La longitud para BL y para FH. Hallamos la longitud de DJ, que es 3 por BL, que esto nos da un total de 2,6. Y también hallamos ACK, que es igual a EI, que es hallando DJ sobre 3 por 2 es igual a 1,73. ¿Sí? Bueno, otra forma de hallar a BL es tomar la longitud AJ, que es el triple de la longitud AL, y la longitud AK, que es el doble de la longitud AL. Entonces podemos apreciar aquí en la imagen, donde lo que acabo de decir representa precisamente al doble, que es este triángulo rectángulo, y al triple, entonces tomando esta parte, que sería para hallar a BL, que sería esta misma. Y bueno, entonces también hallaríamos a DK, que sería la raíz cuadrada de DJ al cuadrado más JK al cuadrado, que sería igual a 3, y sería la longitud para DK y también para DI, porque serían iguales. Entonces la tablita de longitudes de los elementos quedaría de esta forma, recolectando todos los valores, y sumando las longitudes nos da un total de 36,654. Entonces aquí tenemos la tabla del apéndice C, donde vamos a trabajar con estos valores y lo vamos a tener en cuenta. Para continuar tendremos en cuenta el dato del peso y la longitud o masa por longitud, donde su valor es de 4,60 kilogramos sobre metros. Como el perfil es doble, entonces se multiplica por 2, y la gravedad.
Y entonces esto nos da un total de 9,2 kilogramos sobre metros. Para hallar el peso total de la estructura, entonces cogemos el total de las longitudes por 9,2 y nos da 3.37.2 y esto sería igual a 308,09. Para hallar el cálculo del área de influencia, ¿sí? Entonces nos basamos por medio de la ficha técnica de la teja, donde vamos a tener en cuenta los siguientes valores. El número de teja será para este caso 5, la longitud 1.52, 1.38, el ancho 0,87 y el peso de 15,92. Entonces, teniendo en cuenta entonces esta ficha, realizaremos entonces la cantidad o hallaremos la cantidad de tejas, ¿sí? Que para este caso sería 4,58, que se refiere prácticamente a 4 tejas. Sería un voladizo de 5.52 sobre 1.38 metros, que es igual a 4. Bueno, esto lo que significa es que serán 4 tejas que se va en un voladizo. También hallamos también las tejas con un peso que será de 14,75 empleando las fórmulas, ¿sí? Y donde es 2 por 4 por 4,58 es igual a 36,64. Entonces a la sumatoria y todo, entonces vamos a tener en cuenta que va a ser igual a 14,75 kilogramos, que es el peso de la teja. Para las correas de celosías, entonces el número de correas pendientes será el número de tejas más 1, que es igual a 5 para un total de 10 correas. Para las dos pendientes nos da una longitud de 10,4 metros de ancho del área de influencia, que es igual a 40 metros de correa por cercha. Se usará correas de celosía construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metros. Para hallar las cargas vivas, realizar los debidos cálculos, entonces tenemos en cuenta el peso o la masa de una persona por cada metros cuadrados a través del área de influencia. Por ejemplo, si tenemos el peso de 70 kilogramos sobre metros cuadrados por 41,56 metros cuadrados, y a esto le multiplicamos la gravedad y nos daría un total de 28.539,25 newtons. Esto es lo que pesaría entonces las cargas vivas. Por otro lado, entonces el cálculo de las cargas muertas, entonces para las fijas, entonces sería el peso de la cercha, que se halla con la sumatoria de la longitud de barras por la densidad lineal del perfil seleccionado y por la gravedad. Esto nos da un total de 1725,96 newtons, que sería referente a lo que pesa toda la cercha. Para el peso de las correas, entonces sería la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad, y realizando el procedimiento entonces nos daría un total de 1962 newtons. Para el peso de las tejas sería el número de tejas en el área de influencia por el peso de teja, que nos daría un total de 5.301,71 newtons. Para la carga de viento, entonces sería la presión dinámica del viento por el área de influencia, que es la presión dinámica, que es igual a un medio de la densidad del aire por la velocidad del aire cuadrado. Realizando los procedimientos nos daría un total de 2.472 newtons. Y bueno, donde se hace la sumatoria de cada uno de los resultados, donde nos da un total de
11.461,67 newtons. La carga total, entonces, serían las cargas vivas más las cargas muertas, que nos daría una carga total, ¿sí? de 39.753.71 newtons, que equivalen a 40 kilonewtons. Entonces la carga total sobre cada una de las cerchas, teniendo en cuenta el área de influencia. Y estas cargas se distribuyen en los nodos de la estructura. La CT la dividimos entre la carga total la dividimos entre la cantidad de nodos, ¿sí?, que hay sobre la cuerda superior. Entonces nos dará un total de 6,6 kilonewtons, que sería para las cargas que están después de los que están a los lados. Y bueno, para los nodos centrales serían para los nodos que están en la cuerda superior, ¿sí? Bueno, y para los nodos centrales y para los externos serían de 3,3 newtons. Bueno, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Para este caso entonces sería 6,6 newtons, y se distribuiría de la siguiente forma. En cada extremo sería 3,3 newtons y el resto se repartiría por igual, que sería 6,6 newton en cada uno de los nodos. Muchas gracias.